normal, perdón, sí, ácido fuerte y base débil. ¿Pero qué Que es eso? ¿Cómo se llama eso, David? esto se llama, o sea, ese tipo de, pues en sí estamos viendo curva de valoración, es el tema. Eso, el tema son curvas de valoración. Ajá. ¿Y qué vimos? Vimos qué pasa, pues, qué ¿Cuántas define curvas de valoración hay en un ácido con base y ácido? cuántas curvas de valoración, como, o Son sea, 3 curvas de valoración. Ajá. ¿Cuáles? mm, lo de ácido fuerte, base débil y ácido débil, base fuerte. Ujú. ¿Qué Y pues, otra? em, pues ácido débil, base débil no hay. Y No. no sé cuál más. No, pues esas tres. O sea, una en la que protege el ácido, otra en la que protege la base y pues la titulación, la normal en la que Entonces, hay ácido fuerte con base fuerte, ácido débil con base fuerte y base débil con ácido fuerte. Eso fue lo que vimos, ¿cierto? sí, profe. Eso. Entonces, bien. Resulta que vimos las 3 curvas, vimos los 3 momentos de las 3 curvas, ¿cierto? El de preequivalencia, el de equivalencia. Aprendimos a calcularlas, les dejé un ejercicio, espero que lo estén haciendo. Y, y vimos también en medio de cómo construir la curva, vimos la importancia de tenerlas y es que vamos viendo qué va sucediendo entre el agente titulante y el analito y así podemos establecer ese rango del punto de equivalencia para poder identificar cuál es el indicador adecuado para mi titulación. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, ese es un punto que es muy importante y hoy vamos a terminar de aclararlo. Espero que todos estén atentos. Entonces, hoy vamos a continuar, muchachos, con con las valoraciones, pero ya entonces, digamos que eso que les enseñé la semana pasada hace parte como, es experimental, pero es más como conceptual, más de la teoría. Hoy vamos a ver ya más la aplicación en sí de esas curvas de titulación, ¿sí? Entonces, las valoraciones ácido base, ya sabemos, estamos expertos en eso, que se llaman valoraciones de neutralización. Y podemos decir que esa neutralización viene de ese punto de equivalencia. ¿Se acuerdan cuando es ácido fuerte, base fuerte? El punto de equivalencia es un pH ¿qué? Neutro. Neutro. Es un pH neutro. ¿Nos da un pH de cuánto? 7 o aproximadamente 7. De 7, exactamente, de 7 porque viene solo del equilibrio del agua, ¿se acuerdan? Entonces, y en las otras dos, hay unas que me dan un pH ligeramente básico, otras ligeramente ácido, pues por la hidrólisis de la sal, ¿cierto? O la disociación del ácido que se forma. Pero bien, entonces, se llaman valoraciones de neutralización porque se está neutralizando el pH de esa solución. Tengo un pH básico o tengo una base como analito, empiezo a titular con un ácido, entonces neutralizo ese pH básico y lo llevo hasta un pH de 7, que sería el punto de equivalencia aproximadamente, ¿sí? Por eso se llaman valoraciones de neutralización. En todas las valoraciones que nosotros hemos visto, muchachos, o sea, debemos determinar el punto final. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando les expliqué el concepto de valoraciones? Hablábamos de 2 puntos. Hablábamos del punto de equivalencia, que siempre es un punto teórico, lo calculo con esas curvas. Y hablamos del punto final, que el punto final es el punto que calculamos experimentalmente, ¿cierto? Y dijimos que ese punto final se llama punto final porque siempre tiene una pequeña cantidad de exceso de agente titulante. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Bueno, espero que sí. Entonces, ok, y dice entonces que ese punto final
¿cierto? ¿Quién nos marca el punto final? ¿Cómo sabemos que hemos llegado al final de nuestra titulación? ¿Por medio de un qué? Del indicador del Por cambio. medio, muy bien, por medio de un indicador, ¿cierto? Bueno, también cuando les expliqué lo de la teoría de las valoraciones, les explicaba que que el error de la titulación es la diferencia entre el volumen del punto final menos el volumen del punto de equivalencia y que ese error de titulación o error de valoración para un analista experto debe ser una gota o menos de una gota, ¿sí o no? ¿Sí estamos con eso? ¿Sí nos acordamos de eso? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, muchachos, pues recordando esto, el punto final, el punto de equivalencia, ¿cierto? Vamos a empezar a ver qué son los indicadores, porque entonces lo que significa, o sea, muchas cosas hacen que yo tenga éxito en mi titulación, pero el indicador es fundamental, ¿cierto? Es fundamental. Si yo escogí el indicador que no era, pues voy a obtener el punto final que no es y mi concentración de analito va a estar equivocada, ¿cierto? O sea que los indicadores juegan un papel muy importante en una titulación. ¿Qué tipo de indicadores son los que nosotros utilizamos en una valoración de neutralización? Pues precisamente, chicos, para eso hicimos las curvas de titulación primero, porque en esas curvas de titulación que hicimos, muchachos, ¿qué fuimos viendo? ¿Qué fuimos viendo? Que el pH va cambiando a través de la titulación, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Empezábamos con un pH y a medida que vamos adicionando el agente titulante, el pH empieza a cambiar. Puede disminuir, puede aumentar, dependiendo de lo que yo esté titulando y con qué lo esté titulando. O sea que un factor muy importante es el pH en esas titulaciones, ¿cierto? El pH a lo largo de toda la titulación cambia. Por lo tanto, cuando yo voy a escoger mi indicador, para una reacción de neutralización, muchachos, ese indicador debe ser un indicador que se comporte de cierta forma a un pH y de otra forma a otro pH. Esa es una característica muy importante. A los indicadores o los indicadores que nosotros utilizamos en las valoraciones de neutralización se llaman indicadores de pH, ¿sí? Son indicadores de pH. ¿Qué significa eso de que sean indicadores de pH? Significa, muchachos, que ellos van a presentar, son sustancias que presentan un color en un pH y otro color en otro pH. ¿Sí? Por eso es que podemos ver, por eso es que ese cambio de color a nosotros, ¿qué nos indica? Que hubo El un punto cambio. final de la titulación. Exacto. ¿Se acuerdan, muchachos? Pensemos en la curvita más sencilla que construimos, la curvita de titulación, ácido fuerte, base fuerte, ¿cierto? Antes del punto de equivalencia veníamos como con un pH de 2, ¿cierto? Antes del punto, veníamos como con un pH de 2, 2 y pico, 2,8, y de un momento a otro cambia a un pH de 7, ¿cierto? Miren que ese cambio brusco a mí me ayuda porque eso va a hacer que, ¿qué? Va a hacer que la sustancia que yo use como indicador, si a un pH ácido tiene un color y después a un pH neutro tiene otro, entonces me va a indicar, mire, usted ya llegó a su punto de equivalencia. ¿Sí estoy haciéndome entender? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Prométanmelo, prométanmelo. Alcen la mano allá en sus casas y díganme si estamos entendiendo esto, que es extremadamente importante. Bueno, entonces miren, chicos, ¿qué son los indicadores entonces que nosotros utilizamos o qué son los indicadores de pH? Los indicadores de pH son sustancias químicas, por lo general,
son sustancias orgánicas, ¿sí? Entonces son moléculas orgánicas y aquí las estamos viendo. Miren, aquí les pinté la formulita de la fenolftaleína, tan usada por todos nosotros, y miren lo que es una sustancia orgánica. Pero ¿qué característica tiene esta sustancia orgánica? Esta sustancia orgánica tiene una característica y es que es un ácido débil, ¿sí? O sea que es un ácido débil, cuando se pone en agua, se ioniza, ¿cierto? Y ahora vamos a ver el equilibrio, cómo juega un papel importante para que pueda ser una sustancia indicadora. Aquí les presento los diferentes colores de acuerdo a los pHs de la fenolftaleína. Esto es un pH muy básico, esto es un pH básico, esto es un pH ácido, bueno, esto es un pH casi neutro, ¿sí? Es más o menos entre un pH entre 7, 8, algo así, este rosado, ¿sí? Este es un pH ácido y este es muy ácido, ¿sí? Aquí tengo otra sustancia, el rojo de metilo. ¿Sí lo ven más claro en sus casas? ¿Sí lo ven así, con esos colorcitos? ¿Ven bien los colores, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, lo que quiero mostrarles es que miren las gamas de colores que tienen estas sustancias a diferentes pH. Miren, por ejemplo, el azul de bromotimol. Miren, este es más sensible a cambios de pH. Empieza a obtener un amarillo más claro, un amarillo verdoso, como un verde azulado, luego un azul más intenso. Sí, o sea, miren todas las gamas de colores de estos indicadores dependiendo del pH, ¿vale? Entonces, vamos a mirar cómo actúan estos indicadores o qué características tienen. Primero, para yo poder escoger un indicador de pH, muchachos, debo saber el rango en el que se encuentra el punto de equivalencia de mi titulación. Y eso lo conozco, es haciendo una curva de titulación, ¿cierto? Y debo saber entonces también el intervalo en el que esa sustancia cambia de color, ¿sí? ¿A qué color cambia a qué pH, perdón, cambia de color esa sustancia? Entonces necesito tener el intervalo de pH al que esa sustancia, porque no todas cambian de color al mismo pH. Estos son diferentes pHs, estos son diferentes pHs, estos son diferentes pHs. Cada sustancia tiene una característica porque miren que depende de la forma de su estructura molecular, ¿sí? Entonces, ¿qué otra característica debe tener para ser un indicador? Que uno de los colores, ¿cierto? Sea suficientemente intenso para que el ojo humano lo pueda detectar, porque algunas sustancias presentan una gama de colores, pero los es un café. Ah, pero resulta que no era un café, era una mezcla de amarillos con verdes, yo qué sé, ¿sí? Pero el ojo humano no lo distingue porque nuestro ojo tiene un rango de detección de los colores, ¿sí? Nosotros no podemos ver eh, perfectamente todos los colores, vemos unos, ¿cierto? Con un rango de acuerdo a la agudeza visual que tenemos. Y todas las personas no vemos los colores de la misma manera, ¿cierto? ¿Eso es claro para todos? Entonces, cuando hablamos de colores, muchachos, un analista debe tener una agudeza visual con cierta característica. De hecho, les comparto, en algunas empresas, en algunas industrias farmacéuticas, uno de los requisitos para ustedes poder ingresar a ser analista de esa industria es un examen de ojos muy exhaustivo, porque muchas de las pruebas que se hacen allá son colorimétricas y son a detección del ojo humano. Entonces, esas son características que uno debe tener, ¿sí? Bien, otra cosa es
que no deben reaccionar con mi analito ni con mi agente titulante, ¿sí? Porque si yo echo la fenolftaleína unas goticas y entonces esta va a ser muy afín al ácido clorhídrico o al hidróxido de sodio, pues ¿qué va a pasar? Que va a ocurrir una reacción entre la fenolftaleína y mi analito o mi agente titulante y lo que estoy haciendo es cometiendo un error, ¿sí? Bueno, lo otro es que el cambio de color, ¿cierto? Debe ser un cambio de color de manera reversible. Es decir, que actúan de un color de una forma o de otro en otro pH y eso debe estar mediado mediante una reacción de equilibrio. Por eso se requiere que sean sustancias como ácidos débiles o bases débiles, ¿sí? Miren, muchachos, que les he dado 4 características que parecen muy sencillas de cumplir, pero pese a que esto supuestamente es tan sencillo, la verdadera limitante de las valoraciones volumétricas está en conseguir una buena sustancia indicadora. Resulta que no es tan fácil conseguir una sustancia que cumpla con todas estas características y que esté presente para todos los analitos ácidos o para todos los analitos básicos. No es tan sencillo. Entonces, realmente contamos con muy pocos indicadores. Aquí les pongo, cuando vean estos recuadros, es algo que quiero resaltar que me parece importante. Entonces, ahí dice, pese al gran número de sustancias conocidas que pueden cambiar de color con las variaciones de pH, en la práctica solo se emplean alrededor de una veintena de ellos. Realmente son pocos los indicadores de pH con los que contamos. Realmente creo que no son más de 20. Bien, entonces ahora miremos acá, muchachos, cómo actúan estos indicadores. Entonces dijimos que los indicadores de pH deben ser sustancias ácidos débiles o bases débiles. Miren acá, acá tengo un ejemplo. El IN significa indicador. No pongo toda esa moleculota que les puse allá porque la mayoría tienen esas moléculas súper complejas, sino que lo pongo como un ácido débil o una base débil. ¿Cuál es el equilibrio que va a presentar este indicador si es un ácido débil? Pues que en agua va a ionizarse y va a formar su base conjugada y H3 o más, ¿sí? ¿Cuál es la característica que debe tener para que sea un indicador? Que en su forma no ionizada debe tener un color, ¿cierto? Y que en su forma ionizada, o sea, como base conjugada, debe tener otro color. ¿Eso es claro? Sí, profe. Chicos, se me durmieron. Bueno, cuando es base débil, ¿cuál es la característica? Que en su forma de base tenga un color y que en su forma de ácido conjugado tenga otro color, ¿sí? Pero miren, ustedes deben estar pensando, espero que estén pensando eso. Bueno, profe, pero si esto es un equilibrio, van a estar presente esta especie y esta especie. O sea que estos dos colores se van a ¿qué? Van a estar presentes. ¿Sí o no? Sí. Sí. Si esas dos especies están presentes, pues resulta que van a estar presentes los dos colores. Entonces, ¿cómo hago para distinguir cuando el cambio de color? Entonces resulta que esa es la otra característica, lo del rango de cambio de color que les hablaba ahora. Resulta que como son ácidos o bases débiles, muchachos, entonces miremos, podemos plantear la constante de acidez para este equilibrio, ¿cierto? Entonces planteemos la constante de acidez, sería esta, y de ahí despejo la concentración de iones H+. Entonces la despejo y me da que Ka es igual a qué? Perdón, que H+ es igual a Ka, ¿cierto? Por la concentración de el ácido sin disociar sobre el ácido disociado o la base conjugada, ¿sí? Entonces,
llego a esta expresión que es similar a la expresión de la ecuación de Henderson, simplemente despejando, aplicando menos el logaritmo, pero lo dejo con el signo negativo, no lo cambio, le dejo arriba la forma ácida y abajo la forma básica, ¿cierto? Llego a esa expresión y resulta, muchachos, que científicamente se ha comprobado que para que el ojo humano detecte un color u otro, se necesita que el color, que uno de los colores esté presente en una proporción de 10 veces más que el otro color. ¿Sí? Eso es un cálculo científico. Entonces, eso significa que para que nosotros detectemos si es este color o es este otro color, este debe estar 10 veces por encima de este para detectar este color, o este debe estar 10 veces más presente que este para que nosotros podamos ver este color, ¿sí? Entonces, jugando con eso, venimos y reemplazamos aquí en esta ecuación y ponemos este 10 veces más que este, ¿sí? La forma como ácido 10 y in sería 1, o al revés, este sería 1 y esto sería 10. Este juego de colocar 1 sobre 10 o 10 sobre 1 me da que el pH debe ser igual al pKa más o menos 1, ¿sí? Y esto fue muy importante haber llegado a él. ¿Por qué? Porque esto me está diciendo que para que el ojo humano detecte el cambio de color de ese indicador, ese pKa de ese ácido, ¿cierto? De ese ácido débil o de esa base débil que es mi indicador, ¿sí? Cuando está entre pKa más o menos 1, es decir, 1 por debajo del pKa o 1 por encima del pKa, ese va a ser el viraje, el rango de viraje perfecto para el ojo humano. ¿Sí? Porque de lo contrario, pues él va a tener, así como les muestro en esta diapositiva, miren, él va a tener esta gama de colores, pero yo no la voy a poder detectar si uno de estos colores no está 10 veces por encima del otro. Lo mismo miren la fenolftaleína, mientras que nosotros solo trabajamos con estos dos del centro, ¿sí? Y lo mismo el rojo de metilo, y nosotros con el rojo de metilo experimentalmente trabajamos con este amarillo y con este rojo. Con este naranja no tanto. Entonces, ¿cómo influyó ese descubrimiento en esto de los indicadores? Pues esto hizo que entonces se empezaran a probar y se generaron, de acuerdo a las sustancias que existían, se generó el rango de viraje del indicador. Aquí les coloco esta diapositiva, dice. El cambio de color de un indicador no se aprecia durante cualquier variación de pH, sino solo en cierto intervalo de valores de pH, llamado zona de viraje del indicador. Pero ¿eso por qué ocurre? Eso no ocurre por la sustancia. Eso ocurre porque necesitamos que el ojo humano detecte ese cambio de color. Y para que el ojo humano pueda detectar ese cambio de color, el rango, la cantidad de la especie coloreada debe ser 10 veces mayor a la que no quiero, ¿sí? ¿Me estoy haciendo entender? Está, ¿dónde te perdiste? Eso, o sea, lo que les vengo diciendo, que este pK más o menos 1 surgió ¿de dónde? Surgió de que para poder nosotros identificar que está presente este color o que está presente este color, ¿cierto? Uno de los dos debe ser 10 veces mayor al otro, ¿sí? Una concentración 10 veces mayor para que el ojo humano lo detecte. Entonces, de ahí surgió todo esto que hicimos acá y este pH es igual a pK más o menos 1. ¿Qué significa que pH es igual a pK más o menos 1? Significa que cuando el pK de ese ácido débil está entre menos 1 y más 1, ¿sí?
pKa más 1 y pKa menos 1, el ojo humano va a poder detectar los dos colores. ¿Sí? Exactamente. Entonces, de ahí es que se establecen esta zona de viraje del indicador. ¿Sí? Entonces, miren, ¿de dónde salió este intervalo? Este intervalo salió de pKa más o menos 1. Entonces, así fueron calculando que, por ejemplo, a ver dónde está el indicador estrella nuestro, la fenolftaleína. Miren el rango de viraje de la fenolftaleína. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que la fenolftaleína cambia a un color detectable por mi ojo entre un pH de 8.2 y 10.0. ¿Sí? Que en su forma ácida ella está incolora y que en su forma básica ella está rosa fucsia. ¿Sí? Otro que ustedes conocen, verde bromocresol. En su forma ácida es amarillo. En su forma básica es azul. Y miren el rango del indicador, 3854. Yo podría usar el verde de bromocresol, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, ahora les voy a hacer unos ejercicios para que les quede más claro eso. Entonces, esta zona de viraje, simplemente lo que quería mostrarles con todo ese despeje matemático de arriba es que sale de ahí. Entonces, vamos a hacer un análisis químico. Miremos aquí miremos aquí. Pensemos. Si este es mi indicador, digamos que esta es la fenolftaleína, ¿cierto? Entonces, yo le pongo unas gotas a un Erlenmeyer que tiene un ácido clorhídrico, un ácido fuerte, ¿sí? ¿Qué pasa con este equilibrio? ¿Quién me dice? Al agregar ácido clorhídrico al indicador. Cuando yo tengo en el Erlenmeyer ácido clorhídrico 0,1 molar y le agrego unas gotas de indicador, este es mi indicador. ¿Qué pasa con este equilibrio? Va a tender hacia la izquierda. Va a tender hacia la izquierda completamente porque el ácido fuerte hace que todo este equilibrio se inhiba, se suprima, o sea que la fenolftaleína va a estar solo de esta forma, ¿cierto? Y de esta forma, ¿cómo es la fenolftaleína? ¿De qué color? Incolora. 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 Muy bien. Y a medida que ustedes ese ácido clorhídrico le empiezan a adicionar base, entonces estos H3 o más empiezan a desaparecer, ¿sí o no? O sea que este equilibrio empieza a pasarle ¿qué? A la derecha. Empieza a desplazarse hacia la derecha. Y cuando todo el ácido clorhídrico se consumió por acción del hidróxido de sodio, entonces esto ya no está, o sea que todo este equilibrio se vino y se formó, ¿qué? La base conjugada. La base conjugada. ¿Y esta base es de qué color? Fucsia. Rosadito. Sí, rosado, fucsia, ¿cierto? ¿Entendimos lo que pasa y cómo es que actúa el indicador? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Bueno, anoten, pregunta de examen. Ok. Bien, muchachos, entonces, esta es la zona de viraje, así con pKa más o menos 1, ¿sí? pH igual a pKa más o menos 1, así es que definimos cuál es el rango de pH en el que el indicador funciona perfecto para el ojo humano. ¿Listo? Bien, entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio para que no se me duerman, porque allá deben estar como el gato que les mandé, acobijados y con el computador y la profe aquí hablando. No, mentira. Bueno, vamos a hacer para que les vaya quedando más claro, ¿vale? Aquí les puse. Ahora volvemos a ellos.
Dice, teniendo en cuenta el rango de viraje de los siguientes indicadores, prediga qué indicador utilizaría para cada gráfica. Entonces aquí tengo azul de timol, azul de bromofenol, anaranjado de metilo, rojo de metilo, azul de clorofenol, azul de bromotimol, rojo de cresol y fenolftaleína. Acá están, miren los rangos, miren, chicos, cómo varían. Miren que hay un pH, hay un indicador para cada rango, ¿sí? Dependiendo de. Miren que cada uno tiene su intervalo propio. Por eso no todos los indicadores yo los puedo usar en todas las titulaciones ácido-base. Bueno, entonces miremos el primer ejercicio. Miren esta curva. Acabo de hacer una curva de titulación. Agente titulante es hidróxido de sodio. Mi analito es un ácido. Por la forma de la curva debe ser un ácido fuerte y porque el punto de equivalencia me da 7. Entonces yo ya sé que esta curva de titulación es un ácido fuerte con una base fuerte. Acá está la base, debe ser un ácido fuerte. Listo. ¿Cuál es el rango de viraje del punto, perdón, cuál es el rango del punto de equivalencia? Es entre qué y qué pH está. Como entre Entre 6 y 8. 6 y 8, sí. Como entre 6 y 8, tan pequeño. ¿Todos dicen 6 y 8? No. No, sería Claro. como 5 a 9, ¿no? Es más grande. 5 a 9. 9. Voy a ir anotando aquí. ¿Quién Empieza da más más? o menos. 5 a 9 o 6 a 8, 6 y 8. 4 a 10 yo creo, ¿no? 4 a 10, ¿quién dijo 4 a 10? Identifíquese. Tania. Bueno, espérenme, 6 y 8. ¿Cuál? 4 a 10. ¿Quiénes dicen 4 a 10 y quiénes dicen 5 a 9? Yo digo 4 a 10. 4 a 10, ¿quién? Yo. Digo 3 a 11. ¿Quién yo? ¿Alejandra? Alejandra, sí señora. Ok. ¿Y quién habló? 3 a 11. 3 a 11, ¿quién dice 3 a 11? Yo, ¿Quién es yo? Felipe. ¿Quién? Ah, Felipe. Felipe. Listo. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, espérense. Listo. De acuerdo entonces a ese rango que ustedes dan de punto de equivalencia, ¿cuáles de estos indicadores caen en ese rango que ustedes están diciendo? O sea, ¿cuál de esos indicadores escogerían ustedes para esa titulación que les estoy mostrando ahí? No, entre 6 y 8, que fue el que pues yo dije. Sería azul de bromotimol y rojo de cresol. Y también te serviría el azul de clorofenol. Más o menos. Pues más o menos, pero sería Más o menos. más en la parte de abajo porque realmente el punto de equivalencia está ahí. Está en su- Bueno, y Tania, tú que dijiste 4 a 10, ¿cuáles te servirían? Me serviría el rojo de metilo, azul Ajá. de clorofenol, azul de bromotimol, rojo de cresol y fenolftaleína. Muy bien. Y a Pipe que dijo 3 y 11, No, profe, del bromofenol para abajo todo. del bromofenol para abajo, Pipe, estás poco selectivo, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a ver quiénes le pegaron, vamos a ver quiénes van teniendo un buen ojo. El rango está entre 4 y 10. Muy bien, Tania. Eso 4. que tengo miopía, profe. Imagínate, ¿en serio? Eso, bueno, 4 y Uy, 10. profe, muy yo le bien. pegué cerca. Cerca, Pipe, pero muy amplio. O sea que los indicadores me sirven todos menos azul de timol, azul de bromofenol y anaranjado de metilo. Volvamos a ellos. Miren, el rango que se establece según la gráfica es 4 a 10. ¿Qué es lo ideal entonces? Que el rango de viraje de ese indicador esté dentro de ese rango de pH del punto de equivalencia. ¿Sí están más o menos cayendo en cuenta de cómo escojo un indicador?
Se me durmieron. Sí, profe, sí. No, estoy acá, profe. Bueno. Sí, entonces sí estamos cayendo en cuenta todos. ¿Sí están aprendiendo algo o no? ¿O estoy yo aquí Sí, profe. hablando bobadas? Profe, que Estamos sí. aprendiendo, profe. No, lo peor es que todo esto está siendo grabado y va a quedar en nuestro video de YouTube. Bueno, muy bien. Entonces, para que se animen los otros, vamos a hacer otro, ¿vale? Ahora este. Uy, pucha. ¿Cuál sería el rango de punto de equivalencia? A ver, los que no han hablado. Ya Tania, Isa, Aleja, Pipe participaron. A ver, los que no han hablado. Yo veo quiénes están. Como A ver. de 6.5, de 7.5 o, bueno, sí, ¿Quién está hablando? Camila. Camilita. A ver. Como 7.5. 7.5 a 10.2, más o menos. Digo como de 7 a 10, 5. Como de 7. No, yo digo Yo digo de 7 a... está 11, ¿no? 7 a 10. A ver, 7 a 10. ¿Qué otro? ¿Qué otro? 6, 5, 11. ¿De cuánto? 11. Apuesto 10.000 por 6, 5, 11. No, démenlos enteros, no me los den fraccionados, denlos enteros, porque, De 6 a 11. bueno, eso, porque es que Apuesto 7 a 10.000. 11. 6 a 11. De 7 a 10. de 7 a 10, 6 a 11, ¿qué otro? 7 a 11. 7 a 11, 7 a ajá, 11. 7 a 11, ok. 7 a 10. 7 a 10 ya está, bien. Ok, entonces miremos. Si fuera, vámonos a los indicadores. Si fuera 6 a 11, ¿cuáles les servirían? Desde el rojo de metilo hasta todo, o sea, todos los del rojo de metilo para abajo. Porque es de No, yo cogería 6.3. Este tiene rango de 6.3 y todos. Pues, De 6 a 11 yo creo que desde el bromotimol en adelante. ¿6 a 11 serían esos? Si fuera 7 a 11, Sería solo rojo de cresol y fenoltaleína. ok. Y si fuera 6 a 11, no, ¿cuál fue el otro? ¿7 a 10? 7 a 10. Igual, rojo de cresol y fenolftaleína. Bueno, vamos a ver quiénes van teniendo. ¡Malo! Me volví a pasar. Es que miren ese 11, pues yo no les digo nada para que vayan aprendiendo, pero ¿no les parece que ese 11 ya está muy en esta loma? Sí. Ya muy zona de posequivalencia, ¿no les parece? Pues, no sé, yo veo eso. Los indicadores adecuados serían rojo de cresol y fenolftaleína, lo que dijimos, ¿cierto? Si fuera 7 a 10, los únicos que me servirían serían rojo de cresol y fenolftaleína, ¿sí? Ok. Hagamos el último para que se reivindiquen. A ver, ¿quién da más? 7 a 3. De 3 a 7. ¿7 a qué? ¿7 a qué? A 3. 7 a 3. Sí, 3 a 7. 8 a 3. 7 a 4. 7 a 3. 7 a 4. ¿Quién dice 7 a 4? Tu apostador estrella. Yo creo que le concuerdo entre 7 a 3 o 6 a 3. ¿Cuál, Esteban? Eso está entre 7 a 3 o 6 a 3. 6 a 3, ok. 7 a 4. 7 a 4. Así ¿Quién me gusta. más? 7 a 3.
7-3. 7-3, 8 a 3. entonces, 8 a ¿cuál? 3. 8 a ¿Cuál? 3. 8-8. Sí. 8-3. Pero 8, míralo acá. ¿No te parece que cae muy acá? Mira, cae en esta lomita, ¿sí o no? El cambio está entre los que dijeron 7-3. ¿Sí? Muy bien. Van teniendo ojo de analista. Entonces, 7-3, ¿quiénes serían? Azul de bromofenol, Azul de bromofenol, naranja, anaranjado de metilo, rojo de de metilo, metilo, azul de azul de clorofenol clorofenol. y azul de bromotimol. Vamos Profe, el a azul ver. de bromotimol sí entraría, ¿cierto? Vamos a ver. Esto es chévere. Serían azul de bromofenol, anaranjado de metilo, rojo de metilo y azul de clorofenol, ¿cierto? Sí. Entonces el de bromotimol no. No. Hasta acá. Porque es que mira que es 7-3. Ya aquí, ya estás casi que por fuera del punto de equivalencia, ¿sí lo ves? Ya ha virado, ya ha virado. Tiene que estar, tiene que caer y ojalá lo ideal, cuando ustedes pongan el rango les dé casi en el centro del rango de punto de equivalencia. ¿Me hago entender? ¿Se acuerdan la que les mostraba hace 8 días de la fenoltaleína, azul de bromotimol? ¿Sí se acuerdan de esa? Y yo les decía que la fenoltaleína era bueno cuando las concentraciones son altas, pero cuando las concentraciones no son tan altas no es tan bueno. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, vayan haciendo estos ejercicios porque es importante. Para mí es muy importante esta competencia, o sea, que ustedes salgan, digamos, con cierto criterio de cómo escoger un indicador. Y voy a decirles, tal vez para algunos y de pronto más en farmacia, esto no lo vuelvan a ver. Los farmacéuticos que se vayan por el área industrial, que les guste el desarrollo de nuevos productos, muchachos, esto es todo. Esto es el pan diario de cada día. Voy a decir, o a los que les guste la parte de desarrollo de nuevos métodos. ¿Por qué? Porque resulta, chicos, que cuando a ustedes les dicen, mire, es que hay vamos a hacer la formulación de un nuevo fármaco. Entonces, listo. Hay un equipo que hace la formulación de ese nuevo fármaco. Y esos que hacen la formulación del nuevo fármaco le pasan esa formulación a otro equipo que son los de métodos. Y esos de métodos, ¿qué tienen que hacer? Todo esto, muchachos, todo esto que están haciendo hoy conmigo, mirando la curva de titulación, uy, esto se puede titular manual, no, entonces esto requiere un equipo de tal, no sé qué, no, entonces casi siempre se busca que sea manual para que los analistas allá afuera analicen la muestra de una manera rápida, entonces tienen que hacer esta curva y tienen que escoger los indicadores y tienen que generar el método nuevo, ¿sí? Y eso lo hace mucho el químico puro, sobre todo, ¿sí? Pero también algunos químicos farmacéuticos. Y yo he dado algunos seminarios a químicos farmacéuticos de la industria farmacéutica para volver a recordarles todo esto porque ingresan a ese equipo de generación de nuevos métodos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Para mí es importante que por lo menos no lo pierdan de vista. Se les olvidarán cosas, pero ustedes, yo espero que con la claridad que tengan aquí puedan volver a retomar y entender, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces hasta ahí el ejercicio que les tenía chévere de los indicadores. ¿Les gustó? ¿Con ese ejercicio les queda más claro o no? Sí, profe.
Y Bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Ahora viene esto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las soluciones tampón o de las soluciones buffer? ¿Cierto? Entonces nosotros hablábamos de, que como, y ustedes acaban de hacer un taller, entonces quiero preparar un buffer a un pH de tal. ¿Y qué escogen? Escogen el equilibrio que les dé un pKa que esté similar al pH que quieren preparar. ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? Sí, profe. Sobre todo cuando tengo un ácido débil diprótico que tiene dos equilibrios. Ay, profe, ¿con qué equilibrio juego? ¿Con el K1 o con el K2? Pues depende del pH de la solución que ustedes quieran preparar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo, o sea, cómo cambian esas soluciones tampón en función del pH y cómo se determinó, ¿sí? Que a un pH similar al pKa, esa solución buffer tenía la máxima capacidad amortiguadora, ¿sí? Busco un tema que con honestidad no quería darlo de esta forma virtual, o sea, la verdad lo había quitado, hasta ayer lo quité, pero resulta que es muy importante para el capítulo que viene, para la última unidad. Entonces, quedaría un vacío muy fuerte. Y pues, ¿por qué lo quité? Principalmente, digamos, por la matemática, que se me hace tan harta no tener un tablero y enseñarlo. Pero entonces, si tienen dudas o algo, igual yo hoy hago un videíto de esos corticos volviendo a hacer este ejercicio como si fuera en un tablero para que lo repasen, ¿vale? Bueno, entonces muchachos, miren, vamos a hablar de un ácido débil. Entonces digamos que estoy hablando del ácido acético, ¿cierto? Ese ácido acético, si yo lo pongo en un beaker de laboratorio, entonces va a estar la especie ácida, o sea, el HAC, esta, ¿cierto? Va a estar la base conjugada. Bueno, cuando hablo de cuando estoy hablando de una solución buffer o tampón, ¿qué tengo en ese beaker de laboratorio? Tengo el ácido, ¿cierto? Y tengo la sal de su base conjugada. ¿Sí o no? Eso es lo que forma un tampón. El ácido y la sal de su base conjugada o la base y la sal del ácido conjugado. Ok. Resulta que nosotros podemos jugar con las fracciones molares de esas especies que conforman un buffer. ¿Qué es la fracción molar? ¿Se acuerdan de su química general 1? ¿Qué es la fracción molar? ¿Quién me dice? Pues moles de lo que, pues de lo que esté necesitando sobre las moles totales. Muy bien, exactamente. Entonces miren que aquí, cuando yo tengo un buffer, yo puedo sacar la fracción molar de las dos especies, la fracción molar de la especie ácida, ¿cierto? Y la fracción molar de la base conjugada. ¿Estoy hablando verdad o mentira? ¿Puedo hacer esto? Chicos, ¿se me durmieron? Voy a empezar a nombrar a personas a ver si me contestan. Bueno, entonces miren, ¿qué sería la concentración total de moles? Lo que dijo ahora la compañera. Va a ser la concentración total, va a ser la concentración del ácido más la concentración de la base. ¿Qué va a ser la fracción molar del ácido? Pues las moles del ácido sobre las moles totales, ¿cierto? Eso sería la fracción molar del ácido. Y la fracción molar de la base sería las moles de la base sobre la concentración, sobre las moles totales. Aquí nosotros, estas fracciones, muchachos, a estas fracciones molares les llamamos valores alfa. Mire que se los pongo acá en rojo. ¿Qué son los valores alfa? Los valores alfa son algo así como las fracciones molares, pero realmente estoy hablando de
concentraciones, ¿sí? Miren los corchetes. Estoy hablando de la concentración del ácido sobre la concentración total de las especies, eso me da el valor alfa 0. Que la concentración de la base sobre la concentración total, es decir, concentración total es lo que hay de ácido más base, eso me da alfa 1. Y como es similar a una fracción molar, pues la suma de las fracciones molares siempre me da ¿qué? 1. Siempre me da 1, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿para qué les estoy hablando esto? Porque estos valores alfa, muchachos, me permitieron a través de la historia, el poder trabajar con estos valores alfa, me permitieron ver cómo la concentración de esta especie cambiaba con el pH y cómo la concentración de esta especie cambiaba con el pH. Y así se pudo establecer cómo se preparaba el mejor buffer, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Primero vamos a ver la matemática. Entonces resulta que yo tengo un buffer que es ácido acético, acetato de sodio. Ok. Aquí planteo el K del ácido acético. Va a ser igual a ¿qué? Pues al acetato por los iones H3 o más sobre la concentración de ácido acético. Esto en el equilibrio, ¿cierto? Bien, entonces despejemos de aquí, de esta K, despejemos concentración de acetato. ¿A qué es igual? Pues va a ser igual a K, ¿cierto? Este pasa a multiplicar, este que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces K por concentración de ácido acético sobre H3 o más. Eso es concentración de acetato. Ojalá tengan un cuaderno en la mano y lo estén haciendo conmigo. Entonces yo ya tengo despejado acetato. Sé por esta fórmula anterior que la concentración total es la concentración de ácido acético y de acetato. Ok. Entonces, en concentración total, vengo y reemplazo la concentración que acabo de despejar de acetato. La pongo aquí. Y miren que todo me va a quedar en términos de ¿quién? Chicos. Del ácido acético. Del ácido acético, ¿cierto? Ok, aquí aplico matemática. Tengo ácido acético aquí, tengo ácido acético aquí, entonces lo saco como ¿qué? Como factor común. Como factor común, ¿cierto? Entonces, como factor común y rearreglándolo me queda así. Háganlo en su cuaderno a ver si les da igual. ¿Cómo les quedaría? Les quedaría 1 más K sobre H3 o más. Entonces, H3 o más sería el dividendo, ¿cierto? Entonces, o el mínimo común múltiplo sería el H3 o más. Entonces, multiplicaría este 1, entonces quedaría H3 o más K, todo sobre H3 o más. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Para qué estoy haciendo esto? Ah, bueno, entonces ya tengo que concentración total me dio esto, pero yo quiero ver qué es alfa 0. Ah, alfa 0 es la concentración del ácido sobre la concentración total. Entonces, hago eso. Este que está multiplicando, lo paso a dividir a concentración total y luego concentración, mejor dicho, invierto todo esto, concentración total igual a esta multiplicación, la invierto para que me quede ácido acético sobre concentración total y esto quedaría 1 sobre todo esto, ¿cierto? 1 sobre todo esto. Al hacerle de la oreja, esto quedaría así. ¿Sí me entienden lo que hice matemáticamente? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, igual háganlo en su casa, igual les voy a grabar videito para hacerlo paso por paso, pero miren a lo que llegué. ¿Qué es concentración de ácido acético sobre concentración total? Esto es alfa 0, ¿cierto? Alfa 0 ya me quedó solo en términos de ¿quién? Del H3 o más y del Ka. ¿Sí ven? O sea que que yo puedo graficar alfa 0 a partir del cambio de pH que empieza a tener esa solución.
Entonces, llegar a esta expresión matemática es muy importante. Ya tengo alfa 0 en términos de solo H3 o más y la constante de acidez. Voy a hacer lo mismo con alfa 1. Alfa 1 es la especie acetato. En ese caso, ya del Ka, yo ya no despejo acetato, sino que despejo ¿a quién? Despejo al ácido acético para dejarlo en función del acetato, ¿cierto? Aquí está. Despejo el ácido acético y lo dejo en función de acetato, ¿sí? Y lo pongo de nuevo en la concentración total. Concentración total es ácido acético, acetato. Entonces lo pongo aquí al ácido acético, ya todo me queda en función de acetato. Saco acetato como factor común, vuelvo y rearreglo esto, ¿cierto? Y eso me da que alfa 1 es igual a Ka sobre H3 o más Ka. ¿Sí? Háganlo, por favor, ustedes en sus casas matemáticamente para que no se queden con ese vacío. Entonces ya tengo alfa 1 y alfa 0 en funciones del Ka y del pH. ¿Para qué todo eso, muchachos? Para graficar. ¿Qué grafico? Grafico cómo se mueven los alfa con respecto al cambio de pH. Y miren lo que encuentro. Miren, cuando grafico alfa 0, miren que me da una curva, pues claro, como una gráfica de titulación, pero cuando grafico alfa 1, de esta investigación, de este análisis que se hizo, amortiguador era cuando yo quería preparar un buffer con un pH que estuviera muy cercano al pKa del ácido que yo iba a trabajar, fuera del ácido o del ácido conjugado, no importa. ¿Sí me estoy haciendo entender de dónde salió eso que yo les expliqué? Sí, Si les queda más o menos claro, aquí les dice, mire, note que la mayor parte de la transición entre alfa 0 y alfa 1 ocurre a más o menos 1 unidad de pH del punto donde se cruzan las dos curvas. O sea que miren esta amplitud acá, miren este rango. Aquí se cruzan las curvas, o sea, lo ideal sería que el buffer fuera el pH igual al pKa, pero no lo es porque no tenemos tantos ácidos débiles como buffer podemos preparar. Entonces, lo ideal es que cuando yo voy a preparar un buffer, anoten eso en su cuaderno, cuando ustedes vayan a preparar un buffer de determinado pH, el pKa que escojan, ¿cierto? Ese pH caiga entre pKa más o menos 1, ¿sí? Porque miren que aquí es